lo que afirman es que le dieron pues a Baumbach o Bauflus, o como se llame, no sabemos cómo se llama, a ese señor, según la historia, le dieron George para que lo cuidara, para que pareciera que era el ahijado de ese señor. Y entonces, pues con eso quedara como que es un húngaro cristiano y no un húngaro judío, y por lo tanto ya no lo persiguieran los nazis. Pero es increíble cómo habla Soros de esto. Una de las anécdotas que cuentan es que en una de las vueltas que daba con este señor confiscando la propiedad de judíos, él como que se escapa, se va, o sea, no se escapa, sino que se va a caminar al bosque, ¿no? Se va a caminar por el bosque y medio se pierde y de pronto se encuentra con un gendarme. Y eso quería decir que había llegado a los límites del cordón que se había creado alrededor de la ciudad de Budapest, porque adentro eran policías, pero en el cordón que se había creado, los que lo patrullaban eran gendarmes. Y lo que hacían esos gendarmes era asegurarse de que los judíos no se escaparan de Budapest, porque los estaban juntando para llevárselos. Y entonces la historia que cuentan es que el gendarme lo vio y él se identificó con la identidad falsa que le habían dado y que funcionó muy bien y que entonces ya se pudo regresar. Pero te explican, había que convencerlo porque esos gendarmes estaban encargados de ver que no salían. Entonces, este es el contexto y este es el año que él dice que fue el más feliz de su vida. ¡Wow! Es una historia muy rara, pero con la hipótesis que estamos defendiendo, como están comentando los lectores del artículo, varios ya comentaron, híjole, me pareció, cuando empecé a leer el artículo, me pareció que la hipótesis era totalmente descabellada, pero cuando llegué al final del artículo, debo confesar que sí parece explicar la evidencia, o sea, que sí cuadra, ¿no? Entonces, pues es una hipótesis interesante y creo que tiene consecuencias más amplias, porque, como dijimos hace rato, es una pregunta abierta. ¿Cuántos nazis que siguieron esta estrategia no fueron descubiertos? ¿Y en dónde están? ¿Ok? Entonces, tenemos otra investigación que les voy a mostrar aquí. Tenemos otra investigación que, en mi opinión, es muy, muy importante para entender los contornos del sistema. Y es esta, ya la hemos comentado en otras ocasiones. ¿Cuántos nazis fueron reclutados en secreto en la creación de la CIA? ¿Por qué digo esto? Porque lo que se documentó en 1988, mira, ya llovió, 1988, en el trabajo del historiador Christopher Simpson, que la creación de que la CIA se había creado absorbiendo decenas de miles de criminales de guerra nazis y colaboradores nazis del sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental. ¿Okay? Y eso lo documentó Christopher Simpson, el autor de este libro. Se llama Blowback, es un libro muy importante. Lo estableció con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense. Y luego se aprobó otra ley que se llama el Nazi War Crimes Disclosure Act, la ley para la liberación de documentos relacionados con crímenes de guerra nazi, para liberar muchos documentos adicionales que tenían que ver con los crímenes de guerra nazis que se habían mantenido secretos en Estados Unidos. Y gracias a esa nueva ley, otros historiadores después de Simpson han ampliado la documentación y entre más trabajo se hace sobre esta cuestión, más grande se vuelve la multitud de nazis que fueron absorbidos en secreto por el gobierno de Estados Unidos. Por lo menos decenas de miles, quizás cientos de miles de nazis. Y pues estos nazis, a todos les dieron identidades nuevas. Entonces, y identidades nuevas muy sólidas, porque se las hicieron en la CIA. ¿Ok? Entonces, pues,
Algunos que trataron de hacer esto, algunos miles de nazis que trataron de hacer lo mismo, pero con recursos muy limitados, a eso sí los cacharon. Entonces hubo unos que se trataron de meter a los... Mira, aquí tengo, les voy a leer la cita porque es impresionante. Me regreso acá. La cita es verdaderamente impresionante. Es una cita de un trabajo académico de una revista científica que está hablando sobre el tema de los nazis que se hicieron pasar por judíos, ¿ok? Entonces dice, el Canadian Jewish Chronicles, periódico, reportó que cientos de nazis haciéndose pasar por judíos voluntariamente se metieron a los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen e inclusive Buchenwald poquito antes de que llegaran los aliados. Y describe que se circuncidaron y se tatuaron los cuerpos, o sea, con los números de prisionero, para evadir la justicia. Y hay un párrafo que dice que, perdón, y también dicen que búlgaros hicieron esto, ¿no? Colaboradores búlgaros. Y el nazi Ludwig Mühlaner, etcétera. Te da varios ejemplos, ¿no? Estuvo sucede y sucede y sucede. Ok. Pero esos son pocos comparados con los que fueron absorbidos en secreto por el gobierno de Estados Unidos. Y esos recibieron nuevas identidades súper, súper sólidas.